a meternos ahora con uno de los escándalos políticos de los últimos tiempos en Latinoamérica, que es la crisis desatada en Colombia, que no termina de suturarse, que no termina de dejar de sangrar, todo por ese gabinete en llamas que quedó expuesto en aquella cumbre ministerial transmitida en vivo y en directo para todo el país creo que fue el 4 de febrero, estamos hablando de casi un mes que ha pasado de ese Consejo de Ministros, y Petro, que días después le pedía la renuncia a todos sus ministros, recién ahora, insisto, se tomó casi un mes, recién ahora termina de armar su nuevo gabinete. Claro, todo esto en medio de la bomba, literalmente la bomba que tiró la vicepresidenta Francia Márquez, que decidió salir del gobierno, no renunciando a la vicepresidenta, pero sí al Ministerio de Igualdad, denunciando amenazas. El combo completo de lo que está pasando en Colombia, así que quiero ir ya mismo con nuestro compañero Sergio González para empezar a adentrarnos en los detalles de esta crisis que parece no terminar. Sergio, ¿cómo estás? Buen día. Darío, un gusto saludarte. Transmitimos en vivo desde la ciudad de Bogotá y yo te puedo resumir esto como si fuera una pelea de boxeo. Aquí es Armando Benedetti, round 1 ganado, Francia Márquez, round perdido. Y aquí el gran ganador es Armando Benedetti, que vino a cambiar en su totalidad el gobierno después de su paso por el tema diplomático en Roma con la FAO. Ahora regresa y con una fuerza increíble, tanto que hizo que Francia Márquez ya no estuviera en el Ministerio de la Igualdad, uno de los ministerios que para ella era lo más destacado y lo más importante, y que el propio Petro ha dicho que no se ha generado nada. Y es cierto, las cifras no la acompañan a la vicepresidenta, en este caso como ministra, porque la ejecución llegó apenas no más del 10% desde su creación en el último año, así que las cosas no le fueron muy bien. Pero aquí lo que estamos viendo es un distanciamiento grandísimo, Darío, entre el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta, tanto que ayer, cuando era la hora de mostrar el nuevo gabinete, quedó una silla vacía. No estaba la vicepresidenta allí, se dirigió hacia la ciudad de Cali para después llegar a Suárez, Cauca, y estar allí en su vivienda, porque en este momento ya no tiene un cargo dentro de la administración de Petro que no sea la que le eligieron por voto popular, que es la vicepresidenta de la República. Es decir, que en este momento solo entraría al campo de juego si algo le llega a pasar a Gustavo Petro. De lo contrario, ahí estaría, a disposición de lo que considere el presidente de la República, y con un dato supremamente importante, porque en las últimas horas, Darío, la vicepresidenta Francia Márquez en un comunicado ha dicho que tiene amenazas en su contra, y de eso vamos a hablar a continuación. Claro, porque me parece que esto no es solo la salida de Francia Márquez del gobierno, con lo que significaba Francia Márquez, que era el símbolo de Petro, de alguna manera el símbolo de ese gobierno del cambio, de ese gobierno inclusivo, era obviamente tener a una vicepresidenta negra, de un origen humilde, representante de alguna manera de esa Colombia postergada. Bueno, la que terminó siendo postergada fue la propia Francia Márquez dentro del gobierno, pero con algo gravísimo, que es que ella se va en medio de denuncias de corrupción internas y en medio de lo que vos acabás de contar, de denuncias de amenazas contra su propia vida. ¿Podemos mostrar el comunicado de Francia Márquez? Porque la verdad que es muy explosivo. Esto dice, ¿no? Desde el primer día asumí el reto de construir una institución. Esto se está refiriendo porque construyeron ellos el Ministerio de la Mujer, de la Igualdad, perdón. A mí no me entregaron una creada. Me tocó poner el primer ladrillo porque el ministerio era solo un papel. Lo hice con convicción y con la esperanza para poder cambiar la vida a millones de personas. Pero cuando el compromiso no viene acompañado de las herramientas necesarias, el camino se vuelve difícil. Y dice más adelante: hoy mi vida corre peligro. Denunciar la corrupción y señalar lo que está mal tiene consecuencias. No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aún así, no me callarán, no me rendiré, porque el cambio que prometimos no será frenado por el miedo. Hoy, por haber dicho estas verdades, intentan y seguirán intentando enredarme en escándalos o en maniobras políticas en mi contra. Únicamente buscan dañar mi imagen. La corrupción no tiene cabida en el cambio que prometimos. Bueno, y después una cita a Bolívar:
más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía. Y cuando el gobierno cede ante el chantaje de quienes susurran en la sombra, es el país entero el que termina pagando el precio. Esto, Sergio, es durísimo, porque es la vicepresidenta que venía a representar el cambio que Petro prometía, diciendo, están traicionando el cambio, hay corrupción dentro del gobierno y por denunciar la corrupción dentro del gobierno están amenazándome contra mi vida. Digo, no se me ocurre algo más grave que se pueda denunciar que esto, dicho aparte en boca de Francia Márquez. Así es, Darío, y aquí te sumo algo adicional, y es algo que sabe Francia Márquez, que sabe Augusto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional de Protección, después del Consejo de Ministros del 4 de febrero. Ahí se partió en dos la historia del gobierno de Gustavo Petro y todos sus ministros, porque si recuerdas, ya lo habíamos tratado aquí en las pantallas de DNews, cuando el director de la UNP había denunciado el ingreso de dineros por parte de alias Papá Pitufo, de Diego Marina, a la campaña de Petro presidente, donde él decía en su comunicado, estoy bien de salud, no quiero atentar contra mi vida, nunca lo haría. Es decir, está dejando en palabras que podría llegar también a sufrir un atentado, y ahora vemos unas palabras similares en un comunicado de Francia Márquez. Es decir, que ellos dos saben que la situación de corrupción puede ser tan grande y tiene unos tentáculos tan fuertes que la vida de ellos y de sus familiares puede correr peligro. Y eso nos recuerda adicional lo que pasó con el escándalo de la niñera, con Laura Sarabia, cuando se perdió una gran cantidad de dinero y a la niñera llegó en polígrafo, y todo eso estaba acorde con un coronel Ávila que terminó lastimosamente, según declaraciones de Presidencia de la República, atentando contra su propia vida. Él se asesinó. Aún siguen las investigaciones de eso. Entonces ya hay una persona fallecida que perdió la vida en medio de estos escándalos que cobijan al gobierno nacional. Y si miras, hay una correlación, ¿no? El presidente, el director de la UNP y ahora la vicepresidenta de la República hablan también de atentados contra su vida en medio de hechos de corrupción que son muy difíciles para el gobierno nacional taparlos con un solo dedo. Así que el distanciamiento entre el presidente y la vicepresidenta está cada vez más amplio. Y tú llegas a un punto muy importante, Darío, y es que durante las elecciones del 2022, a Francia Márquez fue uno de los pilares para que Gustavo Petro ganara. Se llevó un gran sector electoral, se llevó a las poblaciones que tenían inconvenientes de orden público en ese momento. Ella es del Cauca, uno de los departamentos con mayor violencia en este momento en Colombia, después del Catatumbo, después del norte de Santander, que históricamente ha tenido presencia de la guerrilla, presencia del narcotráfico. Allí el Estado no ha podido llegar con todas las ayudas que se requieren. Allí están a manos, a la merced del narcotráfico y de las guerrillas. Ella viene allá y le sirvió como trampolín. Ahora que traen a Armando Benedetti al gobierno en un año electoral, ya no les funciona. Ya Francia Márquez les incomoda en este momento y por eso la van sacando de taquito dentro del gabinete del gobierno y queda resumida en este momento solo a vicepresidenta, solo a disposición del presidente cuando la requiera. Ahora, Sergio, en este contexto, ¿hubo una respuesta a estas declaraciones del presidente Petro? Y si querés, más allá de contestarme eso, contame un poco cómo queda este gabinete que empieza a formar entonces, o que ya ha formado, con Armando Benedetti a la cabeza, y que va a ser en definitiva el gabinete con el que Petro va a encarar los últimos 16 meses, si no me equivoco, de gobierno que le queda, ¿no? Sí, claro. Así, le quedan tal cual, le quedan eso, hasta agosto del próximo año le quedaría el mandato de Gustavo Petro para que lo entregue al próximo presidente de la República. Salieron muy mal y Petro siempre ha dicho, después del Consejo de Ministros del 4 de febrero, cuando fue Francia Márquez la primera en hablar sobre el caso Benedetti y el caso Laura Sarabia, que después la empezaron a seguir los otros ministros y directores de algunos despachos, ahí ya le pasó la factura Petro a ella y ya está diciendo que le tocaba salir de Francia Márquez porque no había ejecución dentro del gobierno de la igualdad, que no tenían los resultados como se querían, que no estaban dando las puntadas como se requieren dentro de su gobierno. Pero hay una perla adicional, Darío, y es que la Corte Constitucional tumbó el Ministerio de la Igualdad. Es inconstitucional en Colombia y solo le ha dado plazo hasta el próximo año, a mediados del próximo año, que siga funcionando. Es decir, le queda un año a este ministerio. Este ministerio se va a acabar sí o sí. Después del gobierno Petro, este ministerio no va a seguir existiendo y solo lo tienen en este momento con Carlos Rosendo, que es el nuevo ministro de
de la Igualdad quien va a tomar las riendas, que ese era el viceministro de Francia Márquez, pero este ministerio se acaba. Y ayer en la noche el propio presidente de la República, en un acto muy espectacular, muy televisivo, presentó como si fuera un director técnico a sus mejores jugadores para poder jugar el partido de los últimos minutos de su gobierno. Y por supuesto, el principal fue Armando Benedetti. Creo que ya estamos viendo las imágenes en el momento en que ya está presentando uno a uno los ministros. Fue el primero que presentó, el primero que se levantó de la silla mostrando esa titular de sus jugadores del nuevo gabinete, donde se cambia en un 50% completo esto, y Benedetti termina siendo el ganador de esta situación como ministro del Interior, el ministro que va a tener la relación directa entre el gobierno de Gustavo Petro y el Congreso de la República en un año electoral, en un año donde se requieren muchos recursos para poder mover las reformas que requiere el gobierno dentro de su plan de desarrollo en el Congreso de la República. Y adicional a eso te tengo una perla. Alexander López, que era el director de Planeación Nacional, que posiblemente iba a ser el nuevo director de despacho en Presidencia de la República, que estaba como en ese cargo Armando Benedetti, no lo aceptó. Y en este momento Benedetti va a quedar con dos cargos, va a ser el director de despacho de Presidencia de la República y ministro del Interior, así que va a tener también a su cargo la dirección de todos los ministros. Podemos decir que es el presidente a la sombra en este momento, Darío. Impresionante, la verdad es que es impresionante el poder que termina adquiriendo Armando Benedetti, una figura tan controvertida, investigada, con declaraciones tan desafortunadas, con una conducta tan desafortunada. Esto hablando sencillamente de las cosas que se filtraron de la boca del propio Benedetti a partir de entrevistas y de audio filtrado de él. Digo, esto además de las investigaciones que hay sobre la figura de Benedetti, sobre negocios que se hicieron durante la campaña, donde él tuvo un papel tan importante y tan oscuro al mismo tiempo. Ahora mismo, a la vez, digo, uno ve estas imágenes y este show realmente que montó el presidente es realmente notable, porque contrasta con el momento delicado que está viviendo Colombia, con una Colombia que está hundida en uno de los peores momentos en muchos años en términos de cómo ha recrudecido la violencia, ¿no? en este momento. ¿Tenemos la palabra del presidente Petro para escucharlo? A ver, escuchémoslo y lo comentamos aquí. Por eso la labor de este gabinete es penetrar las ollas de la corrupción, no dejarles tomar decisiones y cumplir el programa de gobierno. Y ese es uno de los objetivos fundamentales. Claro, nos dirán, no, pero el Congreso tampoco los va a dejar, no, las Cortes no lo van a dejar. Bueno, el Estado colombiano no está hecho para construir un Estado social de derecho, es decir, justicia y en el fondo oportunidades a la totalidad de la población, no a un grupo minoritario. El Estado sí es capaz, con el dinero público de toda la población, a abrirle oportunidades al grupo más rico de la población. Eso es facilísimo para el Estado. Por eso está hecha la vía Ocaña-Gamarra. Doble calzada, no tiene un hueco, creo. Pero ¿por qué no está hecha la vía Ocaña-Tibú? Porque el Estado no es para los pobres, sino para el business, los grandes negocios. Para eso sí. Bueno, obviamente el mandato de hacer lo que no pudo hacer el gabinete anterior, que es cumplir con el programa de gobierno. ¿Qué se espera, Sergio, de este gabinete ahora que va a salir a la cancha? Pues Darío, aquí lo único que se espera es que Petro le meta con toda a la campaña política del 2026. Sus fichas, las personas que llegan están encaminadas a eso, es a mantener su ideología en la Casa de Nariño para los próximos 4 años en Colombia. Y este equipo que presentó es para eso. Por eso Armando Benedetti lo está liderando, porque es una campaña política la que inició en este momento. Y aunque lo que escuchamos al presidente decir ahí era que era un gabinete para atacar a la corrupción, pues lastimosamente sus principales delanteros de este equipo son los que más cuestionados están en hechos de corrupción. Armando Benedetti tiene 7 procesos en este momento relacionados con eso y también uno con maltrato a su esposa. Y Laura Sarabia también está llamada por parte de la Fiscalía, que es la nueva canciller, llamada a la Fiscalía para conocer
qué tanto ella sabía de las irregularidades de la campaña de Gustavo Bolívar, de Gustavo Petro y la llegada de dineros calientes a su campaña. Y adicional a eso, le ha salido un nuevo escándalo a Laura Sarabia, y es que al parecer se están realizando investigaciones. Lo tocábamos hace 2 días aquí en D-News en la tarde, y es que Laura Sarabia podría estar involucrada en hechos de corrupción en el sector salud en Colombia, con empresas fachadas, con empresas de papel que estaban reclamando al Estado grandes sumas de dinero. Entonces, si esa es la titular, si eso es lo que está mostrando para ir contra la corrupción, pues sus principales jugadores no tienen la garantía moral y de valores para poder jugar en la cancha de lo que Petro considera. Y ahora está mostrando a un gran gabinete para poder gobernar en su último año, lo que no hizo en los 3 anteriores. Entonces, un poco tardía las decisiones de Gustavo Petro. Me parece que das en la tecla, Sergio. Efectivamente, la sensación es que es un gabinete pensado para llegar con la mayor fortaleza posible a las próximas elecciones y garantizar la continuidad en el poder, así la posibilidad de ser el candidato, pero garantizando que siga alguien que le permita de alguna manera conservar, aunque sea, o legar el poder para mantener por lo menos su línea política Claro, allí en Darío. Nariño. Sergio, volvemos en Claro. cualquier momento con más información de eso.